Estructura que puede sostener un proceso creativo es una estructura que, si bien es interna y es del dominio del artista, a la vez es una estructura que compone otros elementos, que no solamente es dominio del artista, sino que el artista, a través de la ejecución de su obra, toma contacto con lo que sería el mundo intangible del arte, con aquellos que estuvieron, que hoy no están, pero que dejaron sus obras. El artista vivo, el actual, toma contacto con aquellos que hoy no están, a través del legado. Por eso la obra, como manifestación de algo intangible, de algo espiritual, se consolida en el mundo real como un elemento visible, palpable, un elemento que tiene características de lo material. Y esas características de lo material lo convierte en algo perdurable, más allá de quién lo hizo. Entonces el artista vivo toma contacto con los artistas muertos a través de las obras que dejaron. Entonces, las obras que yo pueda hacer van a seguir después que yo no esté. Es una cadena. Si yo puedo comprender el funcionamiento de una cadena creadora y de que un artista solo, individual, en todo el mundo, no perdura ni él ni su obra. En cambio, un conglomerado, un número extenso de artistas a lo largo de la historia, del presente y de lo que vendrá, pasarían a formar parte de la construcción de una gran obra. Entonces mis cuadros, que en realidad, ¿de dónde proviene ese calificativo mis cuadros? ¿Soy el dueño? ¿Son absolutamente míos, propios? En realidad, el artista, como ser humano, lucha contra su propio ego, contra su propia personalidad. La personalidad tiende a tomar dominio de la situación, tiende a crecer. Entonces yo, como artista, puedo empezar a creer que hay una importancia excesiva, una importancia sobredimensionada a lo que en realidad es. Si mi aporte como artista es una minúscula parte, pero necesaria para una obra mayor, entonces sería un funcionamiento similar a una orquesta, donde hay gran cantidad de músicos, pero cada músico ejecuta su instrumento. No está pensando en ejecutar todos los instrumentos de la orquesta, está concentrado en su instrumento, y que su instrumento no tiene que opacar ni quedar
tapado por los demás, es un equilibrio. Entonces, como artista, si dejo crecer el concepto de mi personalidad para que domine la situación, mi obra va a desaparecer o va a querer implantarse por encima de las demás. Al desaparecer mi obra por un exceso de mi trabajo individual egocéntrico, en realidad quien pierde es la obra en conjunto, que ya no me tiene. No puede contar con la pequeña parte que yo pueda aportar. Y si yo me excedo y quiero ocupar el lugar de otros, por encima, que se me vea a mí y no al resto, también estoy opacando la obra en general, porque le estoy dando un significado con características personales, que la obra grande justamente está hecha de muchas personalidades. Entonces el artista se mueve en un equilibrio o intenta la dura tarea de conseguir un equilibrio. Ahora, ese equilibrio es perdurable en el tiempo o como se obtuvo se pierde. Ese equilibrio es cada vez más delicado. No es que con el crecimiento del artista y de la persona las situaciones se simplifican. Porque la obra, si teniendo el concepto de una obra grande, con el aporte de muchos artistas, es una obra cada vez más compleja. Y al ser cada vez más compleja, requiere de elementos cada vez más precisos. Entonces yo como artista afino la precisión. No puedo desbandarme en un experimento que me absorbe por completo y me saca de lo puntual. El estado de precisión es como una microcirugía, no hay posibilidad de error. La estructura del ser se afina y se reordena en un camino donde ya no tiene lugar la inoperancia, no tiene lugar la pérdida de noción. Entonces, si ya no hay pérdida de noción, lo que hay es un estado de conciencia. Hay una conciencia de que el artista se debe a esta obra general, que en realidad se debe a un funcionamiento humano, a un entrelazamiento. Por eso, en realidad, el camino del artista es una ardua tarea o una ardua batalla entre el individualismo y la participación
sería en una estructura universal. Y en realidad, si yo tengo un don que me es dado, porque el don es una característica divina, no es una cualidad que yo decido tenerla y la adquiero por mis propios medios, sino que es una cualidad que viene y que se estructura dentro mío. Ese don, sin el receptáculo, que soy yo, no es nada. Puede ser brilloso, puede ser magnánimo, magnífico, pero no tiene el receptáculo, no tiene el contenedor, no tiene la estructura que lo sostiene y que lo hace trabajar, porque el don es un don para realizar una tarea. No es un don en sí mismo para la nada misma. Entonces yo, al tener conciencia de que soy un receptáculo del don, también cambia la perspectiva sobre quién soy. No soy el que yo quiero y dirijo la aventura caprichosamente. Paso a ser un engranaje de un sistema. Y el sistema creativo perteneciente a ese don, ¿qué quiere de mí? Quiere más de lo que yo hoy puedo darle. En realidad me pone en el desafío de que yo voy a poder dar eso que el don quiere más adelante. Siempre y cuando me desarrolle. Si dejo de desarrollarme y me autodestruyo, no hay lugar para desarrollar ese don más adelante. Entonces, que tiene una característica similar a la fe. Porque yo digo, ¿para qué me voy a desarrollar si hoy no hay nada que hacer? Bueno, la fe se manifiesta en el hecho de que yo hoy me desarrollo porque en la medida que me desarrolle va a llegar el don con su potencial, que no puede llegar hoy porque no alcanza el potencial que yo puedo brindarle. Entonces el camino del crecimiento del artista es una entrega al don con características de la fe en algo que en realidad uno puede creer o no creer, pero que lo avala la propia experiencia, porque yo hoy estoy construyendo una obra que antes no podía. Y hay una escalada de crecimiento entre la unión del artista con su obra, que hace que yo pueda confiar en de que hay un proceso que evoluciona hacia adelante. Ahora, esa misma evolución hacia adelante me puede hacer perderme, como que yo pueda anhelar la vida eterna para ejecutar obras eternamente. Ahí viene la atención sobre las características humanas que se pueden desbocar. La personalidad, el ego, la lujuria, la ambición, las características humanas que es necesario pulir constantemente, cada minuto, para que no desborden la estructura del ser y en realidad lo conviertan en un prisionero de algo que no tiene reglas, porque son reglas autodestructivas. El arte como camino de salvación.